Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. Hoy día recibimos al escritor Miguel Ferrada. Miguel, ¿cómo estás? Bien, todo bien acá, Antonella. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo con muchas ganas de conversar con Miguel porque he estado bastante ocupada esta semana leyendo esto, que es importante. Hace rato que no me leía un libro. De hecho, lo gracioso es que el último libro que me leí así de grande también se trataba de la persecución de brujos en Chiloé. Pero a él todavía no lo invito a Cuestión de Gusto. Pero presenté ese libro, así que lo conozco bien. Sangre de Trauco es la más reciente novela de Miguel Ferrada, que es esta novela alucinante, a dos tiempos, entre lo que fue finales del siglo XIX, ¿cierto? La guerra entre estos dos bandos de brujos en Chiloé, y una serie de crímenes en el Chile contemporáneo, que luego nos damos cuenta de que están vinculados con ese pasado. También vamos a estar conversando de Tras las huellas de Frankenstein, bellísima novela gráfica ilustrada por Pipe Oliva, y que tiene esta historia de Miguel Ferrada, que tiene por supuesto conexión con Sangre de Trauco, ¿cierto? Con meterse ahí en los sures de Chile y en la potencialidad que hay ahí. Pero antes de llegar ahí, quiero que hablemos del Dr. Mortis, de las novelas que tú has escrito al respecto, de cómo te encontraste con aquello. Pero antes, yo asumo, Miguel, que hay un entusiasmo por el género del horror, del fantástico, y quería preguntarte de dónde salió eso. Mira, yo he tratado de rastrearlo también en mi infancia. Bueno, por un lado, siempre fui muy lector y me gustaba particularmente leer sobre mitología, desde niño. Así que las mitologías del mundo me fascinaron y cuando descubrí que en Chile, digamos, había mitología y mitología viva, que era más importante, uno crecía leyendo la mitología griega, la mitología romana, la mitología egipcia, pero antes te dabas cuenta que en el lugar donde tú vivías, o sea, yo vivía en Pudahuel, entonces cerca de ahí había un culebrón, por ejemplo, se hablaba de que a 3 cuadras de mi casa había un culebrón, o la historia de la Llorona y todo eso, y siempre los mitos en Chile tienen ese carácter oscuro y de terror. Entonces yo creo que eso fue una de las semillas importantes de mi interés. Y particularmente también mi abuela paterna. Yo era muy regalón, entonces me iba a quedar con ella a su casa bastante seguido, y a ella le gustaba mucho el cine. Ella era de Valdivia y llegó joven a trabajar como empleada doméstica a Santiago, y en sus días libres su hobby era ir al cine. Ya me contaba después cuando ya estábamos más grandes, siempre iba al cine, y particularmente el cine de terror. Entonces yo la iba a ver, estábamos con mi abuela y nos poníamos a ver películas de terror. Cuando a mi abuelo le tocaba turno de noche, nos poníamos a ver películas de terror juntos, así, niño de 7 años. Y eso me marcó, o sea, me encanta, me acerqué estéticamente al terror finalmente, no desde el miedo, sino que desde la fascinación, ¿no? Desde el asombro, estas historias que son tan potentes. Yo creo que eso me dejó una huella ahí bien importante. Y el tercero fue que dentro de las mismas lecturas también empiezan a aparecer autores como Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, que manejan, además, son cuentos, ¿no? Y son historias muy breves que te generan también una sensación de inquietud, una atmósfera, que son escritores que te envuelven. Entonces, también ahí rápidamente, dentro de todo lo que leía, me fui decantando por ese lado. Ahora, casi todos que no nos gusta el terror partimos por ahí, ¿eh? Sí. Quiroga nos hizo mucho daño o un gran favor. Exacto, sí. He tenido que leer cuentos de amor, locura y muerte en el colegio, la mayoría de casi toda nuestra generación, ¿cierto? Y por supuesto Poe y bueno, Lovecraft, que está muy referido también en tu trabajo más adelante. Pero quiero volver al ver películas de terror con tu abuela, porque estaba pensando, eso tiene que haber sido final de los 70, principios de los 80, más o menos. ¿Qué recuerdo tienes de esas películas? ¿Cuáles películas eran esas? Mira, principalmente eran las películas de la Casa Hammer, el Drácula. Los Pechelos, hablando de Poe, ¿no?
Claro, y las películas de Roger Corman, de hecho, las adaptaciones que hizo Roger Corman Ujú, de las historias de Edgar Allan Poe, las películas con Vincent Price, ujú, y también las películas clásicas de la Universal. Mi abuela era fanática, por ejemplo, de Boris Karloff. ujú, Entonces, ella siempre decía que era un gran actor, y no solamente por el Frankenstein, sino que por todo lo que hizo, ujú. pero era uno de sus actores favoritos. Entonces, ese cine clásico, ¿no? Con estos castillos y estas brumas omnipresentes, todo en blanco y negro además. Yo, por ejemplo, recuerdo claramente, y la vi hace poco, la quise visitar de nuevo, Pájaros de Hitchcock. Ujú. La escena en que la protagonista entra a una casa y encuentra a un hombre sin los ojos, porque los pájaros... Yo recuerdo esa escena claramente cuando era niño. Recuerdo el pánico que sentí, y eso es estético. O sea, ahora que vi la película de nuevo y la analicé, la maestría de Hitchcock al hacer ese acercamiento, esos planos, cómo va produciendo un ritmo y finalmente desemboca en esa imagen. Entonces sí, fue toda esa maravillosa época de oro del terror, de Corman y de la casa Hammer y la Universal. Sí. Sí, pregunto porque quizás quienes nos están escuchando, claro, hay distintas escuelas del terror cinematográfico. A finales de los 70 hay un cambio súper radical con la profecía, y con el exorcista probablemente ahí hay un salto súper potente, pero eso viene alimentado de antes, ¿no? Y la Claro. gente que se creó a finales de los 80, principios de los 90, probablemente está mucho más cruzada por ese slasher, que nuestra generación, que viene de un lugar mucho más clásico, ¿no? Atmosférico, y pregunto por el vínculo que hay entre eso, esa atmósfera cinematográfica y tu manera de escribir, que tiene muchísimo de eso, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo, a mí me cuesta asumirme como escritor, es bien loco, pero ya llevo hartos años en esto. Siempre me considero más bien un narrador. Y lo que ¿Y cuál es trato la de hacer, diferencia? eh, mira, así, me interesa menos tener una producción en prosa que contar historias, ¿no? O sea, y por eso mismo me he dedicado mucho al cómic también, por Uh ejemplo, -huh, o a trabajar con dibujantes. Me gusta esto de poner imágenes uh -huh. en el lector, ya sea trabajando con un dibujante o en algún momento, si se llega a dar la posibilidad, trabajar en radio, también hay que poner imagen auditiva ahí, o en audiovisual. Me gusta eso, ¿no? No me gusta el tema solamente de escribir con palabras, sino que me gusta poner imágenes en el receptor, ya sea lector, auditor, espectador o lo que sea. Eh, y en ese sentido tiene que ver con la gana de generar una sensación atmosférica en la persona que está leyendo. Una de las cosas que más me ha gustado de la recepción de mi trabajo es que la gente siempre me dice que se siente en el lugar, rápidamente se siente que está, mucha gente me ha dicho, es como gente que no conocía el sur, por ejemplo, que no conocía Chiloé, me han dicho, conocí Chiloé gracias a tu novela, y después parten a Chiloé a conocer el lugar y son tal cual. Yo no sé si los describo o los evoco, yo creo que más los evoco que Uh -huh. describo, ¿no? No soy... Claro, porque uno completa. Y yo creo que quizás la atmósfera está ahí, ¿no? Porque no hay una descripción hiper detallada del No. lugar, así como la caverna medía 3 metros, sino más bien hay esta cosa tipo la luz de las antorchas hacía que parecía que las paredes se movieran como la piel de una serpiente, y uno dice, ah, ok, entonces hay una diferencia entre, porque una cosa es mucho más subjetiva, es mucho más sensorial, y la otra cosa uno podría decir es más lógica, más descriptiva, dura. Vamos a seguir hablando respecto a esto y otras cosas con Miguel Ferrada, pero ahora es momento de ir a escuchar una canción. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel? Sí, yo quiero partir con una canción, bueno, yo soy fanático de David Bowie, tengo ahí a Bowie atrás mío, y quiero partir, siempre me gusta incluir una de él. Quiero comenzar con Strangers When We, del álbum Outside. Ya, pues, vamos a escuchar a Bowie una vez más. A mí me encanta que los invitados de este programa tienden a ser bien fans de Bowie como una, también entonces como todos, hijos de las estrellas finalmente. Entonces hacemos cuestión de gustos con Miguel Ferrada, escuchamos a Bowie y ya regresamos. Seguimos haciendo cuestión de gustos con Miguel Ferrada. Voy a leer un poco su biografía. Yo me lancé nomás porque yo lo conozco hace muchos años. Nació en Santiago en el 76 bajo el signo de Tauro y el dragón. Vamos a conversar respecto a eso, ¿verdad? Yo soy Tauro Ya. caballo, pero además como que se llevan fantásticos los dragones con los caballos, fíjate. Sí, pues. Guionista, narrativa gráfica y escritor, el 2011 fue nominado a Mejor Guionista y Mejor Novela Gráfica en los premios FIC por Mortis, de que es lo que vamos a hablar ahora. Eterno Retorno, y en 2012 fue ganador de la medalla Colibrí de la Fundación AIBE, Mejor Autor Juvenil por la antología In Absentia Mortis.
Ha escrito los guiones para los cómics Requiem del 2001, dibujado por Mauricio Hernández, Mortis Eterno Retorno, con dibujos de Ítalo Ahumada, y La Noche de los Imbunches, coescrita con Felipe Benavides y dibujada por Jade González. Entre el 2007 y 2013 dirigió la trilogía de novelas gráficas El Retorno de Mortis. Y desde el 2017 es director creativo de la empresa The Pink Fire, donde ha sido uno de los responsables del relanzamiento de Pascualina. ¿Quién no tuvo una Pascualina? Incluyéndome, ¿quién no tuvo una Pascualina? Ahora, quería preguntarte por Mortis. Nosotros cuando nos conocimos estaba ahí como en esa, como súper full Mortis. Y que quizás es un personaje que puede sonar muy lejano para la gente más joven. Contémosle a Miguel Ferrada quién es el Dr. Mortis. Sí, mira, el Dr. Mortis era un radioteatro que surgió en 1945 en Punta Arenas, llega a Santiago en 1955 y de ahí se transforma en un boom. Juan Marino, su creador, estuvo haciendo radioteatro hasta el año 74 más o menos, y bueno, para mí fue una sorpresa. Yo llegué al Dr. Mortis el año 90, ya tarde, ya no existía el radioteatro, ya no existía la historieta, y llegué precisamente por este gusto mío por el terror. Un amigo me comenta, como me gustaban los cómics, me gustaba el terror, me pregunta que por qué no leo cómics de terror. Y yo le digo, no conozco cómics de terror. Entonces él me dice, bueno, ¿y el Dr. Mortis? Y ahí tuve que ir a buscar a ferias, al Persa, a la Biblioteca Nacional, lo que encontraba, y empecé ¿Qué a leer al Dr. encontraste? Mortis. Mira, en la Biblioteca Nacional hay 2 tomos de las historietas clásicas en la hemeroteca. O sea, Y me las decir leí. que el radioteatro se transformó en su momento en cómic. Eso hay que decirlo, sí. En el año 68, este radioteatro tenía tanto éxito que lo llaman a Juan Marino de la editorial Zigzag, que producía una cantidad ingesta de historietas en ese momento, y se exportaba además digamos, al Cono Sur. Entonces Chile era un país productor de historietas. Y contactan a Juan Marino para que haga una versión de El Dr. Mortis en cómic, ¿no? En revista. Y eso fue lo que yo encontré. Y la verdad es que es alucinante. Y uno se encuentra de nuevo con esta estética, ¿no? Con esta estética sobrecargada, atmosférica, desde el logotipo del Dr. Mortis, que es maravilloso. Estas letras medias sinuosas como una niebla. Y se encuentra con pequeñas historias de terror clásico, pero además que visitan un montón de subgéneros, ¿no? Hay terror cósmico, hay terror gótico, hay terror psicológico, hay terror policial, hay novela negra con tintes de terror, o sea, Juan Merino, ciencia ficción con tintes de terror, o sea, visita un montón de registros y terminan generando un universo donde está la figura central es este Dr. Mortis que nadie tiene muy claro qué es. Y bueno, tuvo esta época de oro en que estuvo en radioteatro, obra de teatro, historieta, libros, y hasta una cumbia. Así como ese nivel de éxito. Que estuvo usando fuerte en Radio de Mente cuando recién salió Radio de Mente hace 7 años atrás. Sí. Ahora, lo interesante es que todos esos géneros en los que se mueve el Dr. Mortis tienen que ver de nuevo con el cine y con la serie B, y que es súper interesante, ¿no? Porque en los años 40 y 50 el cine hollywoodense tiene esta como el cine súper mainstream, el cine caro, diríamos, serie A, ¿cierto? Que hace las películas históricas, los melodramas, que en general se filman a color durante los 40 y los 50, y está todo lo que se filma en blanco y negro, que son películas más baratas, y que van a atender mucho más a la atmósfera como el cine de terror, la ciencia ficción y el cine negro. Y es súper interesante, no sé si te pasó cuando, siendo fan del cine de la época, te pasó cuando empezaste a escuchar a Mortis como él tomaba, Marino, digo, tomaba esa atmósfera y la transformaba en el lugar más magnífico para hacer eso, que es la radio, o sea, jugar con Sí. el espacio y la imaginación ahí, ¿no? No, o sea, imagínate, yo partí leyendo las historietas y cuando llego al radioteatro, el nivel de oficio de Juan Marino y de su elenco, además hay que rescatar a su elenco, te genera esos espacios mentales. Uno de los primeros experimentos fue llevar un cassette a una parcela de un tío en Melipilla, donde estaban todos mis primos, y pusimos el Dr. Morty en la noche. Y realmente estaban todos callados, escuchándolo, metidos dentro de la historia. No, yo siempre digo que falta el gran homenaje a Juan Marino y ponerlo en el sitial como uno de los grandes narradores chilenos que han existido. Su trabajo es alucinante. Y Sí. efectivamente lo que tú dices, ¿no? Tomar estos códigos o sea, imagínate, él iba al cine y leía estas historias y cómo podía transformar esos códigos visuales o de prosa a efectos sonoros,
a ruidos, a tiempo, el manejo de los tiempos de la historia en el Dr. Morty es brutal, para generar ese miedo pavoroso. O sea, yo conocí a mucha gente fanática y todos me decían, me mataba de miedo escuchando el Dr. Mortis con una radio tapado con la sábana, ¿no? Esa era la forma de escuchar el Dr. Mortis. Por supuesto. Ahora, lo que a mí me impacta es que todavía funciona. Yo les doy a mis alumnos de radio a escuchar el Dr. Mortis y todavía se asustan. Y uno pensaría, bueno, pero hoy día que es una generación súper audiovisual, ¿cierto? Que es súper racional. O sea, es un trabajo tan impresionante que todavía funciona. Ahora, tú rayaste con el Dr. Mortis llegando a producir una serie de novelas gráficas en esa misma línea. Cuéntanos respecto a ese trabajo. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando empecé a juntar las historietas me di cuenta que el Dr. Mortis ya en la segunda etapa lo encierran, logran atraparlo a este ser que es el mal encarnado, logran atraparlo y lo encierran en una isla, en medio del Océano Pacífico, en una cúpula. Y después de eso nunca se libera. Todas las historias que siguen después son o historias en el pasado. La historia del Dr. Mortis nunca tenían una relación cronológica. Había una no sé, en el medioevo y la siguiente era en el presente y después venía en el siglo XVIII. No había orden. Entonces todas las historias o eran en el pasado o si estaban en el presente, el Dr. Mortis estaba encerrado. Y bueno, yo quedé con la idea, bueno, ¿qué pasa si se libera? Y ahí empecé, esto te estoy hablando finales del año 90, a esbozar una historia del Dr. Mortis liberándose de esta prisión. Y finalmente conocí a don Juan el año 2004, 2005, y le presenté esta idea. Y él, además mira, yo me morí de miedo cuando hablé la primera vez con él, porque hablamos por teléfono. Y escuchar al Dr. Mortis diciendo tu nombre es una de las experiencias más pavorosas de mi vida. ¡Qué emoción! Luego con don Juan Marino, Ferrada, dice, no fue... Y bueno, su bozarrón gigante. Y además, pero él era muy bajito, una persona muy amable, muy adorable, y le encantó la idea, me dio la autorización, toda la confianza del mundo. Y ahí, bueno, o sea, una de las primeras cosas que me di cuenta es que tenía una tremenda responsabilidad entre manos. Es un patrimonio cultural inmaterial chileno y digamos de repente me lo pasan a mí y tú tenés que manejarlo, así que invité a otros creativos y la idea siempre yo digo seguir invitando a otros creativos para que entre todos vayamos sigamos este legado, ¿no? Que no solamente sea yo llevando la carga del legado de Juan Marino, que su obra es impresionante, entonces me siento un poco ahí al debe y por eso invito a otros para que todos demos nuestra visión, porque una cosa es el Dr. Mortis de Juan Marino, que él tenía sabía cómo hacerlo, y otro es mi interpretación de lo que él hizo, y eso va a ser más concreto, ¿no? Va a ser más, seguramente hay aristas que yo no estoy viendo o que no me gustan tanto, entonces al invitar a otros autores se genera esta cosa múltiple que tenía el Dr. Mortis original, como te decía yo, que visitaba varios géneros. Claro, y además entonces, como es un personaje que es indescifrable, da para mucho. Ahora, Miguel, antes de irnos a la canción, y seguramente la gente que nos está escuchando se lo está preguntando, ¿dónde se consiguen esas novelas gráficas? Mira, en estos momentos están agotadas, totalmente agotadas. ¿Viste? Sí. ¿Y qué pasa? Mira, lo que pasa es que les fue muy bien, pero esto fue autoedición. Yo armé una editorial para poder publicar las revistas porque no hubo interés de editoriales y nos fue súper bien, pero yo la verdad... Mi intención siempre fue dedicarme a la parte creativa y no a la parte editorial. Entonces al final terminé teniendo una editorial por necesidad, pero que me quitaba tiempo para lo que yo quería hacer, que era escribir historia. Entonces dejé la labor editorial. Y la editorial que tiene los derechos ha estado viendo la manera de reeditarlo y hay una muy buena noticia que efectivamente se reedita este año, Mortis de No Retorno, pero como el año pasado se cumplieron 10 años, queríamos hacer una edición en grande y pedí a Ito La Humada que hiciera más páginas, estamos haciendo una edición, va a ser en tapadura, en mejor tamaño, así que estamos, por eso se ha demorado. Te comprometo, apenas salga vamos a conversar al respecto. Ahora tenemos que ir a escuchar una canción. Ya, nos vamos entonces con uno de mis grupos favoritos que es Ajá. Soy súper ochentero yo. Está todo bien. Nadie te mira feo por eso acá. Y que se llama Here I Stand and Face the Rain. Ya, pues, estupenda canción. Estamos haciendo cuestión de gustos por Miguel Ferrada. Escuchábamos Ajá en nuestra pausa acá en el cuestión de gustos que estamos haciendo junto a Miguel Ferrada y ahora vamos a hablar de cosas que ustedes sí pueden conseguir, están mucho más accesibles, que son Tras la huella de Frankenstein y Sangre de Trauco. Ahora voy a partir con una teoría, Miguel, que une ambas cosas y que tiene que ver con cómo se cruzan
ciertos relatos universales, ¿cierto? Como en el caso de Frankenstein, pero antes de Frankenstein, por supuesto, que hay un montón, ¿cierto?, de figuras previas a Frankenstein de las que Mary Shelley se alimenta, ¿cierto?, del golem y otras para crear, ¿cierto?, esta idea del nuevo Prometeo, etc. Y cómo eso tú lo vinculas con el sur de Chile. Y hay una parte muy bonita en Sangre de Trauco, en donde está este cruce, que le vamos a contar a la gente para que se ubique, de que el origen de la recta provincia, que es como esta sociedad de brujos que van a gobernar Chiloé durante el siglo XIX, viene de Europa. Es el cruce entre un europeo y una machi. De ahí viene esta sociedad de brujos. Y hay una parte muy bonita en donde uno de estos brujos viejos le cuenta a un joven en la actualidad esta historia y cómo esta tradición mágica tan territorial, tan chilota, también conversa con la tradición mágica de Medio Oriente, ni más ni menos. Entonces, hablar respecto a eso, ¿no? ¿Cómo funciona para ti ese diálogo respecto de los imaginarios fantásticos universales? Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que uno de los principales motores que me llevó a escribir Sangre de Trauco fue querer rescatar esta historia que es histórica y parahistórica del folclore, ¿no? En el sentido de que había el folclore, que lo valoro un montón, tengo un montón de libros de folclore chileno y me encantan, pero le había dado un carácter cerrado, ¿no? Como que esto se circunscribía al archipiélago y a las condiciones del archipiélago. Y una cosa que uno lee claramente en las actas del proceso es que aquí había un sincretismo, ¿no? Partiendo por la historia de origen, que es este explorador José Moraleda, que entrega un libro a la Machichilpila para que arme una orden en torno a este libro. La primera pregunta es: ¿cuál era ese libro? ¿Ya? Claro, eso te iba a decir, el libro no cualquier libro. Lo que pasa es, claro, yo ahí doy una respuesta que es literaria. Lo que pasa en senso estricto no sabemos qué libro es. Y ahí hay varios investigadores dan posibles libros y yo me encargo de dar uno. No sé si sería spoiler o no decir cuál es mi novela. No, no digamos cuál es. Porque además, para mí que la estaba leyendo fue como, wow, ese era el libro. Porque además es un libro que está cargado en sí mismo de mucho mito. Claro. Bueno, y esa fue mi idea, ¿no? ¿Y por qué con Medio Oriente, además? Porque cuando uno analiza la fenomenología del brujo chilote, o sea, de la mitología en realidad, pero particularmente del brujo, tiene un montón de paralelos con otros fenómenos que se dan en otras culturas, ¿no? Los brujos, por ejemplo, los avistamientos se ven en cruces de caminos como luces que están flotando en el aire porque el brujo tiene un macún, que eso es lo típico de un encuentro férico también. En Irlanda te van a decir: en este cruce de camino o en este círculo de hongos aparecen las hadas en la noche y se ven las luces. Oh, el diablo, estaba pensando en Robert Johnson también. También, claro. Entonces, y uno puede trazar eso, ¿no? Ese tipo de fenomenología. Yo soy un firme creyente, no en la explicación, sino que en el fenómeno. Yo creo que esos fenómenos que la modernidad y el racionalismo han descartado, ¿no? Como, no, estos son campesinos ignorantes que creen que vieron cosas. Bueno, tanto campesinos ignorantes a lo largo de toda la historia de la humanidad, y por eso también... Y en tantos lugares diversos. O sea, por eso el Medio Oriente, ¿no? Por eso llevarlo allá, incluso con los Dijin. O sea, ¿qué lugar más distinto a Chiloé que el Medio Oriente? en tiempo y espacio, y en clima y en todo. Y aparece el mismo fenómeno. Entonces, es una cosa de responsabilidad intelectual nomás y honestidad intelectual decir, bueno, acá hay un fenómeno. La explicación no la tengo, seguramente no la tiene nadie, pero cada cultura interpreta ese fenómeno según las herramientas que tiene a mano. Y ese era uno de mis principales intereses en la novela, y por eso, claro, tratar de dejar que esto fuese tan circunscrito, ¿no? Como que perteneciera a un lugar, sino que en realidad esto es un fenómeno más grande que se da en este lugar. Y en este lugar se da con características tan alucinantes como que incluso hay un juicio. A mí, o sea, déjame entusiasmarme un poco. A mí lo que me parece alucinante de esto es que uno puede efectivamente ver este fenómeno de las apariciones lumínicas o las mismas, por ejemplo, apariciones lacustres como el caleucho, como el monstruo del lago Ness, que también pertenecen al mismo tipo de fenómeno. Y acá se añade que hay un juicio histórico, o sea, acá hay unas actas de un proceso donde la gente se la detuvo y ellos declararon ciertas cosas. O sea, cuando uno lee la declaración de Mateo Coñecar y él habla del imbunche,
Y te dice, bueno, el Imbunche estaba en esta caverna que estaba a 50 metros de la casa de tal persona por una quebrada. O sea, estamos hablando de algo tan concreto que a mí simplemente me vuela la cabeza. Ujú. Como, o sea, ya no es, hoy vi algo, parece que vi algo un día medio dormido. No, esto es súper concreto, súper delimitado. Y, o sea, Aurora Quinchán se cambia de casa porque escucha a los Imbunches llorar en la noche. Sí, po. O sea, Ahora, a mí lo que me parece súper alucinante de este trabajo en particular y también de que haya salido poquito antes de que saliera La Casa Grande, ¿no? Que este libro bien alucinante, que es súper distinto, quiero que la gente lo sí, sepa, pero me encanta que la Hermandad de la Casa Grande estaba buscando el nombre entero, que yo estoy muy cabeza de pollo, insisto, leí el libro, lo presenté, entrevisté al autor y ya me olvidé de todo, pero no me olvidé de la sensación, que eso es muy interesante, que tenga el volver y decir, nosotros tenemos una tradición fantástica, deliciosa, muy rica, que tiene muchísimo y que tiene, como toda tradición fantástica, una pata en la realidad, que es este juicio a los brujos de Chiloé a finales del siglo XIX. Entonces, exacto. claro, yo le comentaba a Miguel que yo había leído antes el libro de Eduardo Pérez Arroyo, eh, y que lo que a mí una cosa que era muy fascinante era que los libros son súper distintos, pero los personajes son los mismos. Y son los nombres que aparecen en el juicio. Exacto, claro. Entonces, preguntarle también por ese juego, ¿no? Por un lado, tomar un hecho histórico y jugar con él literariamente, y por otro lado, al interior del libro, también meter elementos literarios como Pedro Urdemales, que también aparece por ahí. O sea, preguntarte por esos cruces, ¿no? Sí, bueno, yo quiero leer pronto la novela de Eduardo Pérez Arroyo porque mientras escribía yo mi novela, yo decía, estoy hablando de gente que existió, o sea, de gente real, con nombre y apellido, y yo le atribuyo intenciones, porque además uno lee el juicio, y esto es como un rompecabezas, donde hay ciertas piezas, pero faltan un montón de piezas. Entonces uno tiene que inventar, por ejemplo, volviendo al ejemplo del rompecabezas, se cae en esta colina, me falta esta pieza acá. Acá iba una casa, iba un molino, o simplemente estaba la colina sola, ¿no? Y uno tiene que ir rellenando y con eso armando su propia armado. Y me muero por leer el armado que hizo Eduardo. Es súper, súper, súper distinto. Me encanta eso. Se fueron es que eso es muy fascinante porque agarraron exactamente el mismo material y se fueron para lados súper distintos en términos de experiencia estética y en términos de experiencia lectora. Son libros muy distintos. Me encanta. O sea, yo eso lo encuentro alucinante. Le iba a Con preguntar si leyó respecto... el tuyo, para después para Ah, juntarlos. sí, esa es la idea. Me encantaría hacer eso. Yo leer el de él, que lea el mío y juntarnos Yo en ya leí algún los momento. dos. Eso, súper. Me perdí un poco, la pregunta era con respecto a... Por los cruces de los datos reales, la posibilidad literaria y también meter la tradición literaria como Perú de Mar. Pero claro. si quieres, porque ya llegamos al momento de la... Te dejo pensar la respuesta mientras escuchamos la canción. Ya, vamos con una canción de Cuervos del Sur que se llama El Brujo, que yo siento que debería estar en el soundtrack de esta novela. Así Vamos a hacer la película, que no, barata no va a ser, pero la que estamos haciendo cuestión de gustos con Miguel Ferrara. Nuestro último bloque, estamos entusiasmadamente conversando con Miguel Ferrada a propósito de Sangre de Trauco, esta novelota de más de 600 páginas que yo me devoré. La verdad es que es de esas novelas que a uno lo toman o la toman. Es como que uno lee un rato y después va a hacer otras cosas y está todo el rato pensando, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Necesito pausa, necesito volver a leer para saber qué pasa, para resolver mi vida. Entonces hablamos del cruce de tradiciones, de los datos históricos, las posibilidades literarias, de todo este imaginario fantástico y, por ejemplo, Pedro Urdemales metido ahí, aparece. Claro, mira, con respecto a las dos primeras cosas, lo que ocurre es que cuando uno lee el proceso y lo lee acuciosamente, ¿no? Empieza como una especie de detective, ¿no? Yo a veces me sentí un poco detective porque de verdad tenía gráficos en una pizarra. Tal persona dijo tal cosa, y por ejemplo, José Aro dice que le entrega el libro a X persona, pero X persona dice que jamás lo recibió y que que José Aro se lo entregó a X, pero X dice que lo recibió de tal persona. O sea, hay tanto dato cruzado que uno tiene que armarse una idea. Y eso es un material literario tan rico que entonces te dan ganas de... A mí me pasó eso. El plan original es ser una novela de 200 páginas. Pero estaba tan entretenido yo con la trama que iba surgiendo cuando yo iba leyendo el juicio.
cantidad de traiciones, envenenamiento, agentes dobles, que uno está con este grupo, pero después está con el otro, que finalmente, claro, se genera esa gana. Creo que fácilmente uno lee el juicio y uno sabe que esté frente a un material literario. Y me pasa con el lado de Pedro Urdemale, que tiene que ver con la protagonista, que se llama Petra Urdemale, que eso tiene que ver con los elementos más bien inconscientes que a uno le surgen cuando está trabajando en un material así. Yo tenía esta idea de trabajar con los mitos de Chiloé y particularmente con la idea del Trauco desde hace mucho, y tenía esta trama, de nuevo, esta novela pequeña de 200 páginas la tenía esbozada, pero nunca agarraba cuento, nunca era interesante para mí escribirla. A mí no me gusta mucho escribir, suena raro después de una novela de 600 páginas y Sí, varios libros. explícame. Pero a mí me pasa el gesto, no me gusta escribir de nuevo. Y ojalá a mí la A uno historia le me gusta saliera de la inventar cabeza. historias, yo lo entiendo perfectamente. Sí. Más que redactar. Exacto. Entonces, y un día surge este personaje en mi cabeza, Petro Urdemale, y uno crea un personaje y le tiene que armar biografía y tiene que ir armando un montón de cosas. Y este personaje aparece casi formado solo, o sea, rápidamente el nombre, se me ocurre el nombre, la veo, con su mechón de pelo blanco y su actitud y todo, y con una serie de enigmas que ni yo mismo conocía muy bien y que lo fui descubriendo a medida que este mismo personaje se iba desenvolviendo en la historia. Entonces, y eso creo que tiene que ver con la conexión precisamente con lo que tú dices, con el mito, ¿no? Hay un mito que es el mito de Pedro Urdemale, que está presente en nuestra... viene de España y es popular en Colombia o en México, pero en Chile tiene características muy propias que de alguna manera uno crece escuchando esa historia y tienen que ver con uno. No, yo no sabría explicarlo muy bien, pero creo que tiene que ver en algo con el inconsciente chileno, ¿no? Esta cosa de este guaso ladino que hace pactos con el diablo, pero que también siempre está, digamos, dándole la vuelta al patrón, ¿no? El patrón le dice algo, pero él sabe como darle vuelta a la explotación que quiere hacer el patrón con él. Hay algo ahí, ¿no? El pícaro, la figura del pícaro como una figura literaria que resuena. Entonces, cuando surge este personaje fue ya, o sea, ella es la que le da forma a esta novela finalmente, y que une estas dos mitades, ¿no? Bueno, y que ahí viene el tema, porque Petra Urdemales está en el presente y la novela, como les decía al principio, está contada a dos tiempos. Entonces, es difícil que te salieran 200 páginas si estás contando, básicamente son dos novelas. Una es todo el juego de poder que hay entre los brujos del norte y los brujos del sur, ¿cierto? Y esta tensión que existe entre básicamente quién se somete a quién y quién tiene el libro y quién puede abrir la cueva, la quién tiene el poder, básicamente. Es un Game of Thrones, es un Shakespeare, es toda la historia que nos ha movilizado, que tiene que ver con las preguntas sobre el poder. Además, acá la gente tiene poderes mágicos, entonces hace que todo sea muy sabroso. Y por otro lado está el mundo contemporáneo. Y yo creo que lo fascinante para uno es que uno como lector ve estos dos mundos explicitándose, mostrándose de a poquito, y haciendo suavemente las conexiones entre, estos tienen que ver con estos del pasado, por eso me estás contando esa historia del pasado, pero Miguel, ahí en términos de estructura es bien jugado, a mí me funciona como lectora, ¿no? Decir, te voy a contar estas dos historias que parece que no tienen nada que ver, y de a poquito te voy a ir mostrando cómo tienen que ver y cómo esos conflictos del pasado nunca se resolvieron, y aquí están, ¿no? Entonces preguntarte también por ese ejercicio de traer esa magia y también esa pelea por el poder al presente, además hablando de femicidio, ni más ni menos. Bueno, o sea, esta historia surge, el germen inicial, surge una conversa con un amigo hace muchos años, estábamos en estas ganas de, precisamente, estamos parados frente a un imaginario mágico, mítico y colectivo súper rico, y casi no hay novelas, casi no hay muy poco de lo que se ha hecho y sobre todo te estoy hablando de principios del 2000, finales de los 90. Entonces decíamos, bueno, hay que hacer historias con los mitos que tenemos, pero que sean historias actuales, ¿no? Traerlas al presente, sacarlas del folclore y actualizarlas. Y empezamos a hacer un ejercicio de, bueno, hacer una historia, no sé, ¿qué pasa si el Caleuche aparece hoy día, lo ve una persona hoy? ¿Qué pasa si aparece un cuero vivo, pero en el Mapocho? Y empezamos a hacer estos juegos nomás. Y en una surge el Trauco, y cuando yo voy a armar la historia del Trauco, deja de ser este duende de los bosques que seduce doncellas, ¿no? Y la doncella después aparece embarazada porque uno dijo el Trauco. Oye, acá hay una chica que se fue al bosque y la violaron.
sea, fue tan, o sea, cuando tú actualizas ese mito es tan evidente lo que significa. Todos los mitos son polisémicos y significan un montón de cosas además, pero en ese sentido era tan fuerte que ahí fue donde yo dije, bueno, yo tengo que escribir sobre esto. Bueno, además que en el caso del Trauco también estamos hablando de incesto, ¿cierto? De violencia intrafamiliar, o sea, del horror al interior de las comunidades a la que se le da una explicación fantástica. Claro, exacto. Entonces, fue ahí donde surgió el germen de la historia. Y claro, y cuando siempre está las preguntas que siempre ronda cuando uno habla de los brujos de Chiloé es si sigue la recta provincia, si sigue viva. Yo documentalmente he encontrado el último dato en 1895, 15 años después del juicio, no he encontrado más allá. Pero está esta idea, ¿no? de que aquí hubo una lucha de poder. Esa lucha de poder no se resuelve, o sea, se corta, de hecho, la última reunión de ellos es 2 días antes del juicio, donde se determina un hecho puntual. Entonces, evidentemente aquí hay una pelea subterránea, pero además son estos personajes que están, digamos, todo el tiempo comerciando con estas otras entidades sobrenaturales. A mí no me gusta el término sobrenatural, pero digamos estas entidades que están afuera de lo cotidiano, afuera de lo racional, claro. Y ahí, bueno, entonces, ¿qué es si el mito del Trauco sigue tan vivo, ¿no? ¿Qué está hablando de nosotros y qué está hablando entonces esta pelea de poder que queda inconclusa? ¿Qué está hablando también de nosotros? Y ahí es donde se me cruzan las dos, y por eso esa necesidad de contarlas en paralelo mientras se van cruzando, ¿no? Entre sí. Bueno, el resultado es realmente alucinante. Yo de verdad, Miguel, te felicito por el libro y te agradezco por el libro, porque yo lo pasé muy bien. Leyendo fueron muchas horas de divertimento, además hay escenas que son espectaculares. Estábamos comentando antes hay una pelea en la playa entre las facciones que es como, ¡oh! Y además muy gráfica, muy interesante. Así que este libro sí está en librerías, esto se encuentra. Sí, está en todas las librerías del país, las principales, sí, por lo menos. Sí. Para que encuentren Sangre de Trauco, yo se los recomiendo muchísimo. Miguel Ferrada, ha sido un placer conversar contigo, muchas gracias. No, también para mí, muchas gracias por la invitación, Antonella. Un gusto, bueno, nosotros tuvimos un rato trabajando juntos, así que un gusto reencontrarnos después de tanto tiempo. Sí. ¿Y con qué vamos a cerrar? ¿Qué canción va a ser el broche de oro de esta conversación? A mí me pasa que cada vez que escribo una historia hay una canción que se me mete en el inconsciente y se empieza a repetir mientras estoy escribiendo, y en este caso fue una canción que me encanta, que es Lo mejor de ti, de Carlos Cabezas. Y pasó una coincidencia, además, la novela terminó teniendo 100 capítulos y en la canción habla de 100 capítulos, además. Entonces, fue cuando terminé de escribirla y me di cuenta de la sincronía, fue, bueno, acá hay algo, ¿no? Entonces, mira. Sí. Además, Carlos Cabezas estuvo en este programa también. Así que, invitados a Cuestión de Gusto, para que vean alto nivel nuestros invitados. Miguel Ferrada, ha sido un placer. Que estés muy bien. Chao. Chao. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en radiodemente.cl.